Buenas tardes. El día de hoy vamos a estar trabajando con el segundo módulo de la antología de Historia de la Cultura y vamos a estar trabajando con los capítulos uno, 2, 3 y 4. Realmente son unos temas bastante cortos. Bueno, para dar inicio, tenemos que el capítulo número uno nos habla de la economía mundial a una economía global. ¿Qué nos habla de la globalización contemporánea? ¿Cómo es la globalización en este momento? Dice que realmente es un proceso muy complejo porque en este proceso van a interactuar una serie de elementos donde van a estar incluidos tanto países, actores sociales, tipos de Estado, con un núcleo económico que va a ser el motor de todo ese proceso. Nos habla también del capitalismo, que recordemos que a través del capitalismo las sociedades lo que buscan es aumentar la economía con el objeto de lograr más producción, más bienes, más servicios, hacer un uso de la tecnología que ha sido una herramienta que ha venido a favorecer los procesos productivos, ¿verdad? Los ha venido a acelerar, también ha venido a cortar distancias el uso de tecnología, ¿verdad? Con el desarrollo de una serie de infraestructura, de avances tecnológicos que han venido a contribuir también. Se crea una nueva economía internacional donde va a darse un nuevo sistema económico que va a tener varios ejes centrales. También nos habla del industrialismo, que el industrialismo refiere a la primacía en la sociedad moderna. El productivismo, también producir en función de las demandas, o sea, vamos a producir o los diferentes estados van a producir de acuerdo con la demanda, entonces se va a dar un juego entre oferta y demanda. Yo oferto lo que el mercado me demanda. Se hacen estudios de mercado, ¿verdad? Para ofertar productos que sean de consumo masivo. Se habla de una sociedad de consumo. Desde la perspectiva de los países ricos, el aumento económico se refleja en el aumento de vida de estas poblaciones, abriendo puertas para que la población pueda consumir, que esa es la máxima expresión del desarrollo del capitalismo, ¿verdad? El consumismo. Si nosotros lo traemos a nuestra realidad, ¿verdad? Hoy estamos llenos de una serie de ofertas que el mercado nos da. eh, con la finalidad de llamar la atención de la población para que consuma. Entonces, por ejemplo, incluso nosotros los vemos en los niños, ¿verdad? Que sin saber leer y escribir, ¿verdad? Rápidamente pueden identificar un emblema que significa un lugar donde se venden comidas y eso hace que el niño anhele, ¿verdad? O a través de los medios de comunicación, ¿verdad? Por ejemplo, hay un partido de fútbol, de básquet, de voleibol o alguna película, ¿verdad? Y los anuncios, bueno, ahí vemos donde sale una pizza o una Coca-Cola ahí bien fría, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Nos reactiva y hace que demandemos, que anhelemos poder consumir ese bien, ese servicio, ese producto. Esto de los mercados a los cuales se dirigen todas estos productos, ¿verdad? La mayoría están dirigidos a los jóvenes y a los niños, ¿verdad? Que son el punto de mercado al cual las grandes empresas evocan todos sus esfuerzos. Nos habla de una sociedad civil que va a ser la máxima expresión del desarrollo capitalismo, porque esta es la que se va a encargar de ese consumo, ¿verdad? Ese consumo de masas. No existe la sociedad de la abundancia, ¿verdad? Porque no es que existe una realidad igual.
disculpen. Dice que no existe una sociedad de la abundancia. ¿Y por qué se dice que no existe una sociedad de la abundancia? Porque nos encontramos a lo largo y ancho del orbe, ¿verdad? A lo largo y ancho de la Tierra, a lo largo y ancho de América, de Europa, de Asia, de África, ¿verdad? Una serie de realidades muy distintas, ¿verdad? Donde hay unos países que viven en opulencia, donde hay otros países, incluso regiones dentro de un mismo país donde las condiciones en que vive su población no es la más adecuada, ¿verdad? Porque viven en extrema, muchas veces en extrema pobreza, excluidos incluso de todo ese consumismo. Siempre va a haber una gran diferencia, ¿verdad? Entre países pobres y países ricos, ¿verdad? Con su historia que debe considerarse, ¿verdad? Porque no, salvo algunos países, por ejemplo, en nuestra región, donde algunas poblaciones han sufrido, ¿verdad? Malas administraciones que han repercutido en el desarrollo de sus economías luego de haber sido economías repunte, por ejemplo, en el caso de América hay algunos casos, ¿verdad? Eh, la mayoría de países, de esos países pobres, ¿verdad? Tienen su historia, ¿verdad? Que los ha marcado a lo largo de los años e incluso de décadas. Se da la coexistencia de diferentes realidades históricas que conforman una historia mundial, donde América y América Latina van a formar parte, ¿verdad? Nosotros formamos parte de un planeta, ¿verdad? Que tiene muchas realidades muy diferentes y cualquier situación que se dé a nivel mundial repercute en nuestra economía y de eso hemos sido testigos, ¿verdad? Cuando se han dado crisis económicas, la crisis de petróleo, cuando se ha dado la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la depresión del 29 o los últimos movimientos armados que se han dado en diferentes regiones de América Latina, ¿verdad? O incluso situaciones políticas, ¿verdad? Lo hemos vivido nosotros también a través de todas esas migraciones que hacen muchas de las poblaciones, como ha sido recientemente migrantes de Venezuela, ¿verdad? Que migran en busca de nuevas oportunidades hacia el norte. El siglo XX continuó siendo un periodo sumamente desigual y el siglo XXI todavía mucho más, con un grupo de países centrales y dominantes y un gran número de países que están subordinados, ¿verdad? Que están sujetos a las políticas que estas grandes potencias establezcan. En el paso de la economía mundial a la economía global, crecen estas diferencias aún más y las desigualdades, ¿verdad? Porque siguen esos grandes potencias acumulando riqueza y los países pobres o aquellos que están en vías de desarrollo siguen permaneciendo, ¿verdad? Alejados o extraños a esas oportunidades. El hambre y la pobreza son problemas más comunes que deben enfrentarse en la mayoría de sociedades. Eh, por ejemplo, ahora que nosotros vemos la guerra que se está dando entre Israel y la Franja de Gaza, ¿verdad? Y toda la situación económica, humanitaria que se está viviendo en esa región, ¿verdad? La situación que vemos con nuestros hermanos venezolanos, ¿verdad? Que han tenido que emigrar en busca de mejores condiciones. En algún momento algunos haitianos o de otras regiones de América Latina que también, ¿verdad? Incluso hermanos centroamericanos que también migran en busca de nuevas oportunidades hacia Estados Unidos, ¿verdad? Y todo lo que deben enfrentar en esas travesías, ¿verdad? Donde al llegar a las fronteras, estas están cerradas y su condición se vuelve aún más crítica. En cuanto al origen y el desarrollo del capitalismo, nos habla que la revolución industrial se va a desarrollar en tres etapas. Una primera, una segunda y una tercera revolución, cada una con sus características y abarcando un periodo específico. Por ejemplo, la primera revolución dice donde en esta revolución lo que predominó fue la industria y la manufactura
Dentro de ellos podemos destacar el ferrocarril, que permitió la comercialización y la producción, aumentó el uso de la máquina de vapor, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, con el desarrollo del enclave bananero y todas las concesiones que se le dieron a la United Fruit Company, la construcción del ferrocarril permitió agilizar los procesos de traslado del producto a corto distancias, eh, con la finalidad de que el producto se pudiera exportar. Luego nos habla de una segunda revolución donde dice que ya se va a hacer uso de algunas fuentes energéticas como el petróleo y la electricidad, donde el auto es el producto estrella de este proceso. Y la tercera revolución, que se va a desarrollar después de la Segunda Guerra Mundial, donde ya es otra fuente de energía, como la energía nuclear, donde se dan nuevos procesos, nuevas investigaciones, y ahí se incursiona en una serie de temáticas como la informática, la robótica, la biotecnología, con la finalidad de aumentar la productividad. Entonces, por ejemplo, se hacen experimentos en ciertos productos, por ejemplo, el banano, el plátano, con la finalidad de sacar productos que sean más resistentes, que se puedan desarrollar en diferentes regiones del mundo, ¿verdad? Que sean resistentes a enfermedades, que el tamaño sea más grande, que tenga mejor sabor, etcétera. ¿Cómo surgió la revolución industrial en Inglaterra o Gran Bretaña? Bueno, esta se desarrolla en 1760 a 1870 y dice que el término revolución industrial va a hacer referencia a grandes cambios que se van a generar y que van a transformar la historia económica del mundo. El aumento de la productividad que se va a trasladar de Inglaterra a otros países de Europa e incluso de América como Estados Unidos. Se da un aumento en la productividad tanto a nivel agrícola como en el transporte y los servicios donde se van a utilizar nuevas tecnologías. Entonces, por ejemplo, no sé, mientras sin la industria, ¿verdad? Sin la industrialización, por ejemplo, el viejillo tenía que arar la tierra, ahora va a utilizar un arado, luego va a utilizar un animal, luego va a utilizar un chapulín que va a jalar el arado y luego incluso hasta alguna máquina más tecnológica donde ni siquiera se utiliza eh, un automóvil o un animal para arar el terreno, ¿verdad? Entonces todo esto genera unos cambios, aumenta la productividad, ¿verdad? O repercute también en el uso de la mano de obra, ¿verdad? Porque ya no se requiere tanta mano de obra como se requería en un inicio. Se da el desarrollo de derechos de propiedad, de innovaciones agropecuarias como la rotación de cultivos de barbecho para que los terrenos se recuperen, ¿verdad? Eso es que se siembra durante una época, pasa la cosecha, se deja descansar el terreno, ¿verdad? Para que recupere minerales. Surgen nuevos cultivos, maíz y arroz, aumentando de esta forma el rendimiento agrícola. Se da una revolución demográfica, desciende la mortalidad y aumenta la natalidad, ¿verdad? Con todo el desarrollo de la biotecnología, de servicios de salud, etcétera, ¿verdad? La creación de algunos vacunas, ¿verdad? Entonces ya se desarrolla una salud preventiva y una salud curativa. Entonces eso hace que menos niños mueran al nacer y que la esperanza de vida aumente, es decir, que las personas vivimos más años. Entonces eso hace que aumente la población. Con la revolución industrial a finales del siglo XVIII y mediados del XIX, aquellos países que están inmersos en la industrialización, se va a iniciar una transición demográfica, ¿verdad? Que era eso, el descenso de la mortalidad y de la natalidad, o sea, que mueren menos niños al nacer. Esto repercute en el crecimiento de la población. Se da también la innovación en nuevos sistemas de organización del trabajo, donde se pasa del doméstico al industrial, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, era el viejillo que tenía un taller donde trabajaba él y su familia, era más que todo manual.
traigámosla a un zapatero, ¿verdad? Que hacía zapatos, no el que preparaba, y ya se pone una industria donde ya se contratan obreros que son pagados, ¿verdad? Porque son desplazados de sus terrenos y venden su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración. Ya se hace uso, ¿verdad? De alguna maquinaria que agiliza los procesos. Entonces, aumenta también la producción. Em, entonces, bueno, en el proceso industrial también se hace uso de mano de obra de niños, de mujeres y de hombres, básicamente aquellos que no tienen acceso a la tierra, ¿verdad? Entonces, ofrecen su fuerza de trabajo en las fábricas a cambio de una remuneración. En cuanto a la caída británica y la guerra mundial, el capítulo 2 nos habla que entre 1973 y la Primera Guerra Mundial, las relaciones económicas internacionales empiezan a ampliarse. Surgen grandes diferencias en los países y regiones. Gran Bretaña va a crear relaciones con países a los cuales exportaba y también va a importar productos de otras regiones del mundo. La circulación de trabajo y capital es mayor. El principio de la especialización fue motor del crecimiento económico. Y en los países donde se dio el industrialismo se van a dar algunos cambios. Surgen nuevos productos, se demandan nuevas materias primas y bienes, ¿verdad? Con la finalidad de producir ciertos bienes. Crece el ingreso de la población, ¿verdad? Porque si ingresan recursos, esa población tiene ingresos y esto es un círculo, ¿verdad? Si esa población tiene ingresos, esa población también va a demandar otros bienes, otros servicios y se va a desarrollar ese consumismo. Se da la colonización de nuevas áreas productoras de alimentos y de materias primas, ¿verdad? Sobre todo por las potencias en regiones de Asia y de África. En el caso de América Latina y Costa Rica se da el capitalismo agrario basado en la producción y exportación de materias primas. En el caso de Costa Rica, básicamente dos productos. Se dice que nuestra economía era una economía agroexportadora, es decir, productos que venían de la tierra. Y básicamente monocultivo, ¿verdad? Era el banano y el café. Se dice incluso que estos productos eran productos de postre, ¿verdad? Porque no son productos de necesidad básica y esto va a tener un efecto cuando sean situaciones o conflictos a nivel mundial, ¿verdad? Como la Primera, la Segunda Guerra Mundial o alguna crisis, porque entonces durante la guerra los países que están en guerra no consumen, ¿verdad? Entonces eso repercute en nuestra economía porque no hay ingresos. Se importó la ideología liberal y los bienes industriales y mano de obra especializada que venía de Europa también. El progreso es sinónimo de capitalismo y como ejemplo se da la construcción de ferrocarriles, ¿verdad? A finales del siglo XIX se da la construcción del ferrocarril y es un símbolo de modernidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un mecanismo a través del cual se agilizan los procesos de importación y exportación de mercancías, ¿verdad? Como dije anteriormente, también a corta distancias, incluso los lugares donde se construyeron las líneas férreas, permitió que se pudieran poblar algunas regiones que estaban alejadas, ¿verdad? Y que era por los lugares donde transitaba la línea férrea. En cuanto a las grandes transformaciones del capitalismo mundial y industrialismo, 1873 y la Primera Guerra Mundial. Dice que van a surgir nuevos productos, nuevas mercancías, como la industria química, fertilizantes, colorantes, explosivos, medicamentos, ¿verdad? Se utilizan nuevas fuentes energéticas como el motor de explosión, el petróleo, que esto va a permitir el aumento de la industria automotriz, ¿verdad? La construcción de vehículos, la electricidad, la iluminación, la electromagnética y motores para medios de transporte masivos como el tranvía, ¿verdad? Que el tranvía eh, era como un tren, ¿verdad? Que circulaba dentro de las ciudades. Por ejemplo, aquí en San José había tranvía, en Guadalupe había tranvía, ¿verdad?
y la gente se podía movilizar. Se van a dar también cambios demográficos, procesos acelerados de urbanización y crecimiento de migración de masa, ¿verdad? Se da un proceso que se llama conurbanización, ¿verdad? Donde eh, las famosas áreas metropolitanas, como nosotros lo conocemos aquí, o los centros de las ciudades, son sumamente pobladas por personas incluso que vienen de zonas alejadas, mucha migración del campo a la ciudad, ¿verdad? Donde muchas personas migran del campo en busca de mejores oportunidades laborales o de mejores oportunidades de educación, de trabajo para sus hijos. Entonces se da también la construcción de urbanizaciones, eso es lo que se llama conurbanización. Y eso también va a cambiar el paisaje de los países, ¿verdad? Porque zonas que antes eran dedicadas a cultivos, ahora empiezan a dedicarse para construir viviendas y todo lo que eso implica, ¿verdad? Porque, bueno, si antes yo tenía una finca donde tenía ganado, pero ahora quito la finca y construyo una urbanización con 100 casas donde van a vivir 300 viejillos, esos 300 viejillos van a demandar una serie de bienes y servicios que el Estado debe suplir. Agua, electricidad, alumbrado público, servicio de autobús. Y también eso va a generar una contaminación, ¿verdad? En el medio. Entonces se van a contaminar fuentes de abastecimiento, se da la polución, se da la contaminación ambiental, etcétera. Se amplía el sector servicio por la demanda en el ámbito urbano, dado que las fábricas no podían recibir todo el servicio. Entonces empiezan a surgir otras nuevas fuentes de trabajo, ¿verdad? Como los servicios, la atención de usuarios o de clientes, nuevas formas de acumulación y de financiamiento, aumentó y diversificó el capital financiero, se fortalecieron los bancos, las sociedades anónimas, eh, cuyos dineros captaban acciones transadas en la bolsa de valores. Sean nuevas formas de organización del trabajo, donde ahí se hablan de las famosas teorías de Henry Fayol, donde se habla del trabajo en serie, ¿verdad? Donde la especialización de procesos, por ejemplo, eso lo podemos visualizar mucho en lo que son las maquilas, ¿verdad? Donde hay un taller y una parte del personal se dedica, por ejemplo, que estamos haciendo una camisa, una parte del personal se encarga de hacer el corte, otro de hacer los paquetitos, otro es el que pega las costuras de los lados, otro pega las mangas, otro pega los botones, otro pega el cuello. Entonces también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto, al especializarse la persona, hacer una sola parte del proceso, agiliza, hace que sea más rápida en la labor. Luego se da también la consolidación de la sociedad de clases y de la cuestión social sobre la explotación del hombre por el hombre, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros si lo traemos a nuestra realidad con la implementación del enclave bananero, los trabajadores del enclave eran explotados, ¿verdad? Con jornadas extensas, con condiciones insalubres, se les pagaba con cupones que solo podían cambiar en el dispensario, que era como el supermercado que estaba dentro de la misma plantación, ¿verdad? Eh, y ahí también surge paralelamente todos los movimientos de los trabajadores en busca de mejores condiciones laborales. Se ensancha la brecha social y económica entre la burguesía y el proletariado. Los trabajadores se organizan para exigir derechos laborales a través de huelgas, movimientos, etcétera. Esas seis formaciones contribuyeron con la consolidación del fenómeno geopolítico de primer orden que es conocido como el imperialismo. Luego nos habla de los orígenes económicos del imperialismo contemporáneo. Dice que la crisis de 1873-1895 evidencia una segunda etapa del capitalismo llamado imperialismo. Y este se expande básicamente basado en el desarrollo de nuevas técnicas de industrias, concesiones que logra el movimiento obrero, concentración y valoración del capital financiero,
reparto del mundo que conlleva la Primera Guerra Mundial. Para el siglo XIX el panorama cambia y el libre cambio fue la doctrina económica que planteó la no intervención del Estado en el comercio internacional, donde se va la circulación de mercancías, donde se van a generar una serie de ventajas para cada país. La especialización productiva que cambia el rol del comercio a nivel internacional. Luego nos habla de la Primera Guerra Mundial, que se va a desarrollar de 1914 a 1918. Dice que la segunda revolución industrial, con sus transformaciones, utilizaron nuevas fuentes energéticas, como el petróleo y la electricidad, así como de nuevos elementos productivos con el químico, como el siderúrgico y el alimentario, siendo este el origen de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que las guerras mundiales siempre giran alrededor de intereses, ¿verdad? En este caso, intereses económicos. En la Segunda Guerra Mundial, el interés de Alemania de posicionarse también, ¿verdad? Con una ideología de una superioridad racial. En esta Primera Guerra Mundial surgen nuevas potencias como Estados Unidos, Japón, y empieza la disputa con con las potencias que ya estaban consolidadas, como Alemania, Francia, Gran Bretaña. Los países en guerra van a crear bloques en los mercados para eliminarse unos a otros, ¿verdad? Que eso es una estrategia. Se establecen bloques con la finalidad de poder competir también. Algunos efectos de la Primera Guerra Mundial, después dice que de la Primera Guerra Mundial surgen nuevas potencias. Estados Unidos va a ser el principal ganador. ¿Y por qué decimos que es el principal ganador? Porque va a ser el exportador y el acreedor. Recordemos que después de la Primera Guerra Mundial, como de la Segunda Guerra Mundial, Europa queda devastada. La guerra se desarrolla en Europa, no en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos queda intacto y él aprovecha esa oportunidad. Japón también ve crecer sus exportaciones en los mercados asiáticos y se convierte en una potencia a nivel marítimo. Mientras que Canadá va a exportar trigo, carne y algunos elementos bélicos, ¿verdad? Recordemos que estas potencias también se encargan de la producción de implementos bélicos. En cuanto al capítulo 3, habla del caos en la sociedad de mercado, la crisis del 29, la depresión de los años 30 y la Segunda Guerra Mundial. Dice que la recuperación de la primera posguerra se conoce como los felices años 20. Tenemos que ver la historia como una historia de ciclos, ¿verdad? Hay un momento de crisis, viene un apogeo, viene la Primera Guerra Mundial, decae, empieza a surgir y se conoce como los felices años 20. Viene la crisis del 29 y todas sus repercusiones en la década de los años 30, empieza otro repunte y viene la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, la historia es una historia de ciclos. Entonces dice que de 1924 al 29 se va a dar una coyuntura de crecimiento económico de superación de la crisis después de la guerra, donde los Estados Unidos crece como potencia a nivel mundial. Luego de 1925 se da una expansión de la actividad productiva y de consumo, se da un crecimiento urbano, se da el desarrollo de la industria, donde se va a utilizar el Fordismo, producción en cadena, ¿verdad? Que era esto que yo les explicaba. Yo produzco una parte del proceso, el otro otra y así, ¿verdad? Para agilizar la producción. Se da el aumento, si nos saca el sistema, volvemos a ingresar con el mismo línea. Se da el aumento de la prosperidad en la sociedad, se incrementa la demanda de químicos y de algunos electrodomésticos, automóviles, petróleo, contrario a la industria siderúrgica y textil, donde el ritmo era un poco más lento. Se da el aumento salarial de los trabajadores y estos, al tener mayor ingreso, van a consumir más, ¿verdad?
Se crean las ventas a plazo, que esto favorece el consumo, ¿verdad? Entonces ya yo no tengo que pagar al contado, sino que a crédito. Se crea un nuevo estilo de vida que es conocido como el American Wife o Life, imitado por Europa y favorecido por la publicidad. Sea la concentración de capital en grandes corporaciones, todo esto va a generar un sentimiento de bienestar, de positivismo, de algarabía, que va a repercutir en que aumenta el consumo. Se dio un despertar y desarrollo de la música, del baile, la prensa, la moda. Igual todo esto repercute en un consumo masivo. Todo esto va direccionado al consumo. Se dio la inmigración procedente de Europa y Asia a otras partes del mundo, los cuales, al no lograr las expectativas, lo que hacen es que a los lugares donde migran, forman varios marginales. Lo mismo que sucede en nuestro país, ¿verdad? Donde vemos que vienen personas que miran de otros países de la región y al no lograr las expectativas terminan viviendo en lugares marginales, que incluso tenemos lugares donde la mayor parte de la población son de determinada nacionalidad. Esta época terminó con la quiebra de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929, dejando claro que el capitalismo como sistema tiene ciclos de auge y de decadencia. Y esta crisis del 29, ¿verdad? Va a repercutir en los años 30 a nivel mundial y nosotros tampoco nos escapamos del proceso. La crisis del 29 y la depresión de la década de los 30, dice, dentro de las causas de la crisis está la compra de acciones para obtener ganancias, la sobreproducción, ¿verdad? Si tenemos muchos productos, no tenemos quien nos compre esos bienes, se almacenan y no hay una circulación de capital. Esta crisis se inicia en Estados Unidos, dándose la extinción de los préstamos al extranjero y luego se extiende a todo el mundo. La quiebra de la bolsa fue lo que más fue visible. La crisis se inicia en países ricos y se transmite a todos los países de la periferia, los países en vías de desarrollo. John Kenneth Hilbert explica los orígenes de la crisis del 29 indicando que las mercancías se acumulan por falta de compradores y eso genera desempleo y quiebras en los bancos porque disminuye la demanda. Entonces, si yo produzco y no vendo, no tengo ingresos. Al no tener ingresos, entro en crisis, en déficit y eso generó todos los problemas de la crisis del 29. Con la crisis, el modelo liberal capitalismo y el liberal librecambismo entran en crisis, surgen nuevas ideas alternativas como la intervención estatal para favorecer el consumo y la inversión. Se estableció un plan de recuperación, devaluar el dólar para favorecer las exportaciones, colocar créditos de inversión, fomentar la industria para generar empleo, menos producción agropecuaria, aprobación de un salario mínimo y una jornada laboral máxima, entre otros aspectos. Esta crisis del 29 se inicia en Estados Unidos y en los países ricos, pero también se va a transmitir a otras regiones del mundo, como indicaba, y América Latina no queda exenta y Costa Rica tampoco. Entonces, la crisis dice que se transmitió del centro a la periferia. ¿Y cómo se transmitió? Reduciendo el comercio internacional, la deflación a nivel internacional, el reflujo de capital, la contracción del crédito, ¿verdad? No dan más préstamos. Algunas consecuencias de la crisis en la década siguiente, en los años 30, dice que el desempleo se calcula en 40 millones de desempleados en el mundo. Cambios demográficos, descenso de los matrimonios, la natalidad, las migraciones, así como la inmortalidad infantil y la de los adultos. Luego de la recuperación de la depresión, la geopolítica mundial empieza a cambiar y llevó a un nuevo conflicto bélico, que es la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se va a desarrollar de 1939 a 1945, que igual que la Primera Guerra Mundial va a tener sus alcances a nivel mundial, aparte de la pérdida de vidas por el genocidio que
que se da, ¿verdad? Sobre todo de población judía. Las relaciones económicas internacionales se transformaron y la Comunidad Económica Europea aumentó su poder económico en términos reales. Se afectaron tanto las economías de los países en guerra como las del resto del mundo. Se crea la recuperación económica de Alemania por medio de la economía basada en la ampliación de la industria. El país beneficiado también de este conflicto bélico son los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final eh, su territorio está intacto, ¿verdad? Mientras que Europa está devastada. Se generan problemas en los países de América Latina, producto de la Segunda Guerra Mundial, como la caída de la producción agrícola. ¿Por qué? Porque hey, los mercados que nos compraban ya no nos compran. Problemas de mano de obra y de transporte, inflación y desempleo, falta de alimentos y de bienes de primera nacionalidad, de necesidad, racionamiento, alza de precios, entre otros aspectos. En cuanto al fin de la guerra, el mundo bipolar y la reconstrucción de los países, el peso económico del Plan Marshall. Dice que los países participantes terminaron con sus economías destrozadas después de la Segunda Guerra Mundial. Pierden sus marinas mercantes y vendieron sus activos en el exterior para poder financiar la guerra. El valor de sus importaciones se encareció debido a la valoración del dólar. El Plan Marshall, que se establece en junio de 1947, refleja una gran política de contención de los intereses de la URSS y de la denominada amenaza comunista. Europa recibió más de 13.000 millones de dólares que se distribuyeron entre varios países para que pudieran reconstruirse. La Segunda Guerra Mundial y la muerte en el mundo. Dice que el 1 de septiembre Alemania ataca Polonia hasta el 10 de agosto de 1945 con la explosión de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Al comparar ambas guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, podemos indicar que ambas guerras son internacionales, ¿verdad? Traspasaron las fronteras. La primera no trasciende los límites del viejo continente, mientras que la segunda, la intervención directa e indirecta, le dio su particularidad, ya que se van a conformar bloques de enfrentamiento y se dividieron en aliados con Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Holanda, Checoslovaquia, Noruega, Grecia, Yugoslavia y sus colonias. Mientras que en el otro eje va a estar Alemania, Japón, Italia, Austria, Rumanía, Hungría, la URSS, China, entre otros. Fue una guerra mundial, Europa y Asia cargaron los mayores efectos, pero las acciones militares llegaron hasta África y Oceanía, ¿verdad? Trascendieron las fronteras de Europa. Efectos de la guerra, bueno, intervención directa e indirecta dio su particularidad. Estados Unidos, Gran Bretaña, Bélgica. El otro eje, Alemania, Yugoslavia, Italia. Fue una guerra que trasciende, la Segunda Guerra Mundial, una guerra que trasciende fronteras. Los productos agrícolas tuvieron una demanda exterior, ya que Estados Unidos hizo importantes compras en el periodo de guerra y generó algunas entradas de divisas. Sin embargo, se dio un colapso del mercado mundial, ¿verdad? Porque los mercados donde se exportaban productos estaban en guerra y no era momento para comprar. Cuanto al capítulo 4, nos habla hacia la construcción de una economía global. Dice que surge el mundo bipolar. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos bloques, el bloque socialista y el bloque comunista, cada uno con una potencia a su cabeza, el capitalista con los Estados Unidos y el socialista con la URSS. Algunos países hacen alianza con cada uno de los bloques.